La investigación que presentamos se inscribe dentro de los estudios sobre infoentretenimiento iniciados a finales de los 80 en Estados Unidos. Estos estudios constatan la evolución de los contenidos televisivos hacia la fusión de los géneros informativos con otros propios del entretenimiento e incluso de la ficción. También evidencian la expansión del fenómeno en las televisiones occidentales provocada por el desarrollo de la televisión comercial privada frente a la pública y, derivado de ello, la necesidad de desarrollar estrategias para atraer a la audiencia en un mercado altamente competitivo. El infoentretenimiento se manifiesta en tres corrientes paralelas. Por un lado, en la incorporación de noticias ligeras o menores, las llamadas soft news, dentro de los informativos tradicionales. Por otro, en la tendencia a abordar asuntos de información seria dentro de programas y formatos destinados prioritariamente a la distracción del espectador. Y por último, en la aparición de programas dedicados a parodiar la actualidad informativa. En estas tres corrientes encontramos en nuestro estudio rasgos identificativos concurrentes. La investigación, titulada La presencia del infoentretenimiento en los canales generalistas de la TDT española, que aquí presentamos, tiene tres objetivos principales. En primer lugar, caracterizar los estilemas que identifican el fenómeno del infoentretenimiento televisivo. En segundo lugar, analizar las parrillas de programación de los canales generalistas de la TDT española para comprobar el grado de penetración del infoentretenimiento en la oferta de las distintas televisiones. Y por último, realizar un análisis de contenido de los programas que estos canales emiten en prime time, identificando en ellos los estilemas propios del infoentretenimiento previamente definidos. Para ello hemos realizado una combinación de metodologías cuantitativas y cualitativas. En primer lugar, hemos puesto al día el estado de la cuestión a través de una revisión de la literatura publicada en el ámbito nacional e internacional para fijar el concepto y las características propias del infoentretenimiento televisivo. Hemos estructurado sus rasgos identificativos en cuatro apartados: la selección temática, la elección y el tratamiento de las fuentes informativas, las características técnicas de grabación, edición y puesta en antena y, finalmente, el estilo narrativo. Con el objetivo de analizar la presencia del infoentretenimiento en los principales canales generalistas de la TDT española, hemos recogido como muestra la parrilla de programación de los principales canales, tanto de los dos canales generalistas de la televisión pública, de Televisión Española, la 1 y la 2, como de las televisiones privadas, Telecinco, Antena 3, La Sexta y 4. Se analizó la programación de la semana que va del 15 al 21 de abril de 2013, elegida aleatoriamente entre aquellas del año 2013 que no presentaban características programáticas especiales. De este análisis empírico hemos extraído datos cuantitativos relativos al número de horas dedicadas al infoentretenimiento por cadena, que permiten establecer diferencias por canales y también entre canales públicos y canales privados. Finalmente, realizamos un análisis de contenido de los programas de infoentretenimiento que emiten estas cadenas en prime time, aplicando las variables definidas como identificativas del infoentretenimiento audiovisual para encontrar aquellas más presentes en la programación española. Entre las conclusiones del trabajo destacan las siguientes. En primer lugar, se constata que el infoentretenimiento ocupa una posición destacada en las parrillas de programación de los principales canales generalistas de la TDT española. El tiempo semanal total dedicado a este género es de 153 horas y 58 minutos. La Sexta es, con diferencia, el canal en cuya programación el infoentretenimiento resulta más significativo, representando el 34,91% de su programación. Telecinco se sitúa en segunda posición con un 22,66% y, frente a una de las hipótesis planteadas, la 1 de Televisión Española ocupa la tercera posición y registra índices parecidos a los de Antena 3, ligeramente superiores al 18%. Aunque no rivaliza por la publicidad con el resto de canales, el afán de legitimarse públicamente con una oferta atractiva hace que siga una estrategia programática similar a la de las cadenas privadas en lo que a la introducción de este tipo de espacios se refiere. La 2 se desmarca de la tendencia, puesto que tan solo dedica un 8,12% de su tiempo a este tipo de programas. El infoentretenimiento es especialmente abundante en los horarios de mañana y noche 1 o prime time. En el horario de mañana, a través de magazines cuyo cimiento es el análisis de las noticias de actualidad, a través de piezas informativas, entrevistas y tertulias, mezclando con información sobre temáticas más banales, información del corazón, sucesos o curiosidades. Se demuestra que la competencia entre cadenas provoca una emulación de formatos. Efectivamente, comprobamos cómo en la franja de mañana los 6 canales optan por el formato de magazine de actualidad y en el prime time los géneros más abundantes son el debate, el reportaje y la sátira de actualidad.
producciones que exigen una menor inversión que los programas de producción propia en géneros como la ficción, el documental, la docu-comedy o los shows de humor. Se comprueba también la presencia de buena parte de los estilemas característicos en los programas de infoentretenimiento en prime time en las 6 cadenas. La opción por temas polémicos o dramáticos, la incorporación del humor y la parodia como claves de interpretación de la realidad, la importancia que cobra el presentador, que aporta su visión personal a la narración de los acontecimientos, o la introducción de la voz de la calle, a través de la personalización en individuos concretos de las temáticas abordadas o la introducción de encuestas de calle no representativas. Técnicamente, el registro de recursos es muy amplio y todos están encaminados a incrementar la espectacularidad de las imágenes. Edición picada de planos, efectos visuales de postproducción, utilización de efectos sonoros o introducción de música dramatizadora. Finalmente, la investigación alumbra la necesidad de comprobar diacrónicamente la evolución del infoentretenimiento televisivo para valorar si, respecto a los datos aquí aportados, se produce un incremento de su presencia en los canales generalistas, así como la aparición de nuevos estilemas llamados a retratar la realidad buscando el entretenimiento del público más que su reflexión. La investigación hasta aquí expuesta forma parte del proyecto denominado El infoentretenimiento político en televisión e Internet, formatos, audiencias y consecuencias en la comunicación política española, financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y dirigido por la profesora de la Universidad de Valladolid, Salomé Berrocal. Sus 4 autoras son miembros del grupo de investigación reconocido Nuevas Tendencias en Comunicación, NUTECO, de la misma universidad, la Universidad de Valladolid.